Hola. Embajador de España, embajadores de Iberoamérica, cuerpo diplomático, consejera de Turismo, consejero de Cultura de la Embajada de España, queridos amigos, miembros de la Academia y la Universidad, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos al Instituto Cervantes, una noche más, 14 edición del Festival de Culturas Iberoamericanas, en un día pues especial, diría yo. Parece que tenemos a Alejandro Sanz o a Enrique Iglesias o a Shakira, El conferenciante quizá no sea tan popular como ellos, pero está a ese nivel. Y bueno, pues, estamos encantados. He de confesarles que yo un poquito nervioso hasta ahora mismo, porque realmente, bueno, no nos había ocurrido que una hora antes, algunos de ustedes son testigos, había ya casi un tumulto a la entrada, ¿no? Como en un Madrid-Barça también, ¿no? Que todo el mundo quiere entrar, ¿no? El tema de la gastronomía, evidentemente, es un éxito, atrae, porque además, como se ha dicho todos estos días, dice mucho de la identidad de un pueblo o de una unidad civilizacional, y hemos visto también todas las relaciones que hay entre las gastronomías de Iberoamérica y la española. Y además Iñaki Gaztelumendi pues también nos va a dar una referencia sobre ello. Lleva más de 20 años trabajando en el sector turístico. Él es economista, pero con una amplísima formación humanística. Yo cualquier tema que hablo con él, de arte, de arquitectura, bueno, ya saben, yo soy arquitecto, pero conoce más arquitectos y mejor que yo. Me deja asombrado cada vez que hablo con él. Fundamentalmente diríamos que es consultor, si hubiera que elegir una palabra, de la Organización Mundial del Turismo, en el ámbito del turismo gastronómico, y también asesor del Centro Culinario del País Vasco, que es un centro creado hace ya unos años, pero que se ha convertido en un centro pionero en toda Europa, no solo para la difusión, sino para la investigación de la cocina, de la gastronomía a su más alto nivel. Es consultor de innumerables instituciones públicas y privadas de diversos países y realiza, pues, entre otras cosas, estudios de viabilidad, planes de negocio, en fin, todo aquello necesario para prever, para planificar proyectos de turismo y especialmente en el ámbito gastronómico. También tiene una parte importante docente, es profesor colaborador en diversas universidades españolas y, igual que hoy, pues imparte ponencias sobre estrategia y tendencias actuales en el turismo, o sobre gestión de turismo cultural, marketing, comunicación, etcétera, en diversas instituciones. De hecho, yo lo conocí en el Instituto Cervantes, pero me llegó de la sede central con otros ponentes en unas jornadas que eran sobre turismo, Iñaki, turismo y patrimonio, creo recordar. Y entonces yo me quedé muy gratamente sorprendido por su ponencia, y ya el año siguiente dije a nuestra sede, quiero repetir, pero por favor quiero solo a Iñaki, no podemos compartir Iñaki con otra serie de ponentes, quiero que él ocupe todo el tiempo. Y cuando surgió el tema de gastronomía, pues inmediatamente pensé que Iñaki sería la pieza perfecta, ¿no? Y además, curiosamente, cuando contacto con él, me dice, bueno, es que precisamente mi último trabajo es sobre gastronomía iberoamericana y estoy en ello. Digo, pues parece que el destino nos había puesto de acuerdo para esta ocasión. También, como no puede ser de otra manera, autor de diversas publicaciones, aparte del libro del 10º aniversario del Centro Culinario Vasco, 2 publicaciones que pueden ustedes descargarse de internet gratuitamente. La guía para el desarrollo del turismo gastronómico de la Organización Mundial del Turismo
y un viaje de sabores, lo recomiendo encarecidamente, de la UCCI, que es la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica. Pueden descargar estas publicaciones gratuitamente de internet. Y bueno, pues ya sin más voy a ceder la palabra al embajador de España, mi jefe, indudablemente, a quien agradezco de corazón pues su apoyo siempre en la embajada y el que esté hoy aquí con todos nosotros. Embajador. Bueno, jefe no, coordinador en todo caso. Pero bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Permítanme que empiece expresando mi agradecimiento al Instituto Cervantes en Estocolmo, por supuesto, a su director Javier Galván, a la gestora cultural Eva Riaño, también a los embajadores de los demás países iberoamericanos que nos acompañan hoy aquí y que nos han estado acompañando en esta 14ª edición del Festival de Culturas Iberoamericanas. Agradecimiento también a los consejeros culturales, en mi caso al consejero cultural de la Embajada, a Luis Morales. Qué gusto ver esta sala tan llena y qué gusto el verla con motivo de esta 14ª edición del Festival de Culturas Iberoamericanas en un año que es especialmente relevante para nosotros porque en noviembre, los días 4 y 5 de noviembre, en Madrid acogeremos la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, ese espacio de concertación, ese espacio de diálogo político y de cooperación entre los países que a ambos lados del Atlántico compartimos lenguas, compartimos el español y el portugués y compartimos una historia y una cultura en común. Será una ocasión estratégica, sin duda, para reafirmar, para consolidar, para proyectar el espacio iberoamericano y para poder hablar, a pesar de las diferencias políticas, o precisamente porque tenemos distintos puntos de vista. Hoy en el Festival de Culturas Iberoamericanas es el Día de España. Tendremos este viaje de sabores por las cocinas de España, de la mano, como decía el director Javier Galván, de Iñaki Gaztelumendi, experto del sector turístico y gastronómico, con más de 25 años de experiencia. Y quería también agradecer a la consejera de Turismo de la Embajada, a Milagros Montes, el haber apoyado en la organización de este evento. Si una lengua es mucho más que un léxico o mucho más que un vocabulario, porque es el modo, es la herramienta en que un pueblo expresa el mundo, expresa su visión del mundo y se relaciona con los demás y con las demás personas, desde luego una gastronomía es mucho más que nutrición, es mucho más que los aspectos nutricionales. La gastronomía es un pilar fundamental de la cultura, refleja la identidad, la historia, la geografía de un pueblo, actuando como un lenguaje universal que conecta a las personas con sus tradiciones y con su entorno. Y si eso es así en el caso de cualquier país, creo que lo es especialmente en el caso de España, por nuestra ubicación geográfica, un puente entre Europa y África, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Europa y América, pero también por nuestra larga historia y por nuestra variedad, nuestra diversidad dentro de un sustrato común. En fin, yo quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia y sin más desearles que disfruten de la mano de Iñaki Gaztelumendi de este viaje de sabores por las cocinas de España. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, pues, agradecer al embajador, a los representantes de las embajadas iberoamericanas, a Olga y en particular, obviamente, a Javier por su invitación. Decía el embajador que sentía una gran alegría al ver la sala llena. Claro, para mí es una alegría, pero también una presión, porque yo creo que nunca he estado en
en un evento en el que venga tanta gente y haga cola de forma voluntaria. O sea, porque todos habéis venido voluntariamente y además no habéis venido engañados, porque sabéis que yo no soy cocinero. Porque realmente esta expectación la suelen generar cocineros y cocineras, ¿no? No expertos, ¿no? Que nos cuesta explicar, ¿no? Yo, a mi madre no he conseguido explicar en qué consiste mi trabajo. El de mi hermano es muy fácil, porque dije, a lo mejor habéis confundido y habéis pensado que venía Miguel Gaztelumendi, que es mi hermano, que sí que es cocinero. Digo, y a veces esto puede generar confusiones y a veces genera expectativas que luego no se ven cumplidas. Con lo cual, nada, quiero agradecer mucho a Javier, a Eva, a José, a todo el equipo del Instituto Cervantes por la invitación y felicitarles por esta extraordinaria convocatoria, ¿no? Y mi idea es eso, compartir con vosotros un rato y tratar de poner en común, ¿no? De compartir mi visión particular, porque al final cuando nos vemos en este lado, pues al final nos vemos obligados a desnudarnos un poco, ¿no? De explicar nuestra visión sobre la gastronomía, sobre la cultura, sobre el patrimonio, porque al final todos tenemos una visión personal, ¿no? Y seguro que si hubiera venido otro ponente, pues daría una visión de la gastronomía distinta al mío. Para entenderme, pues voy a empezar destacando la visión de dos personas que considero clave a la hora de entender lo que es hoy en día la gastronomía española. Son dos personas. El primero es Santi Santamaría, un extraordinario cocinero y un gran pensador sobre la gastronomía, que tenía esta frase que, bueno, este conjunto de frases, ¿no? Que creo que explican muy bien mi visión también de la gastronomía, ¿no? Me siento muy cercano a su forma de entender la gastronomía, ¿no? Que la gastronomía es un símbolo del territorio, es una muestra de la cultura, de la naturaleza de un determinado lugar, que refleja la identidad, ¿no? Que se refleja a través del cultivo, los productos, los platos típicos, la forma de servir y consumir, ¿no? Eso es todo lo que representa la gastronomía, ¿no? Y para él era uno de los elementos fundacionales de cualquier cultura, ¿no? Y vincula, ¿no? A alimentación, territorio, cultura, ¿no? Con lo cual él proponía, ¿no? Esta búsqueda de una verdad propia, auténtica y que en nuestra gastronomía no deje de percibirse en nuestra tierra, ¿no? Creo que es un buen punto de partida para explicar la visión, o mi visión, o la de que mucha gente comparte esta visión en torno a la gastronomía. Y otra expresión, creo que me vas a acompañar desde ahí, ¿sí? Esto no te lo descarto. Bien, pues, nueva diapositiva. Es posiblemente uno de los mejores escritores de gastronomía que ha dado nuestro país, Vázquez Montalbán, barcelonés de origen gallego, como yo. Sí, esto tengo que explicarlo siempre. Para los que no conozcáis mi país y los nombres y apellidos, yo soy Iñaki Gaztelumendi, pero soy de Santiago de Compostela. Con lo cual, como veréis, como a lo largo de la ponencia, las referencias a Galicia son bastante evidentes. Bueno, pues Vázquez Montalbán, barcelonés, nacido de un gallego y una gallega, hizo esta expresión, ¿no? De un pueblo que no bebe su vino y no come su queso, tiene un grave problema de identidad. Que en fondo lo que estaba expresando presenta la necesidad de reflejar nuestra identidad, ¿no? Independientemente que nos guste el queso o el vino, pero es una buena forma de expresar la importancia que tienen estos dos elementos de nuestra cultura. Con lo cual, bien, desde este punto de partida, ¿no? Desde Santi Santamaría y de Vázquez Montalbán, me gustaría pues, empezar a desarrollar esta pieza del conocimiento de la cuestión de la gastronomía. Bien, ¿sí? Pactamos un... Perfecto. Lo primero que me gustaría es reflexionar sobre el papel multifuncional que tiene la gastronomía en las sociedades contemporáneas, ¿no? Porque estamos hablando de un artefacto que representa un sector poliédrico, ¿no? Que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Y que además tiene una enorme trascendencia cultural, social, económica y medioambiental, ¿no? Y además juega un papel de conexión multifuncional en las sociedades contemporáneas. Solamente hay que acercarse a cualquier televisión, en cualquier lugar del mundo, para ver la importancia que tiene la gastronomía en estos momentos, ¿no? Y además refleja múltiples sectores, ¿no? Es un acumulado de sectores. Sistema alimentario, es salud y bienestar, es patrimonio, es cultura, es identidad, memoria, gozo estético, es turismo, obviamente, ¿no? Aquí tenemos una campaña extraordinaria de Tour España, precisamente apoyándose en la gastronomía como una herramienta de comunicación. Es desarrollo sostenible y también es vehículo para el diálogo. Cosa que además en el mundo en el que vivimos, ¿no? En el que cada vez el diálogo está más ausente, pues la gastronomía
pues nos ayuda precisamente a entendernos entre los pueblos. Siempre es fácil, ¿no?, relacionarse con otros. Incluso los que nos gusta nuestra gastronomía y defendemos nuestra identidad, no tenemos ningún reparo a la hora de conocer las demás. Es más, la gente que nos gusta gastronomía somos gente en general, y seguramente aquí coincidimos, gente muy abierta a nuevas culturas, a nuevas identidades, a nuevas gastronomías, para tratar de entender también nuestra posición en el mundo. Bien, pues estamos hablando de precisamente una de las manifestaciones simbólicas más influyentes de la sociedad actual. De hecho, el hecho de que haya tanta gente en esta sesión tiene que ver precisamente con la importancia y la capacidad de atracción que tiene la gastronomía como un elemento vertebral de nuestras sociedades. Otra cuestión que me gustaría destacar, porque va a tener una gran trascendencia, yo creo que ha tenido una gran trascendencia precisamente en la evolución de nuestra visión de la gastronomía en los últimos años, y en particular en las últimas 2 décadas. Este concepto de cadena de valor, ¿no? Históricamente hemos asociado el concepto de gastronomía al concepto de restaurante, ¿no? De hecho, ha sido la figura hegemónica durante 2 siglos de nuestra visión de la gastronomía. Prácticamente el periodo que va desde finales del siglo XIX hasta hace aproximadamente 2-3 décadas, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la gastronomía en su relación con otros sectores, ¿no? El concepto de cadena de valor. Y cómo es un elemento en el que juega un papel muy importante el sector primario, la industria alimentaria, la distribución, la hostelería, la tecnología, la cantidad de tecnología que se desarrolla en torno a la industria alimentaria. Es una cuestión de personas. Las personas son muy importantes. Los que trabajan en las cocinas, los que trabajan en la distribución, los que consumimos gastronomía, departamentos de investigación e innovación, patrimonio, turismo, sector público. Es decir, es muy importante ver la gastronomía desde esta perspectiva, como formando parte de una cadena de valor muy amplia, muy compleja, con lo cual nos obliga a hacer una reflexión también compleja, porque estamos hablando de un sector que es el acumulado de muchos sectores. Y después, la visión de la cultura gastronómica. Yo hace años me gustaba hacer un ejercicio cuando hablábamos del concepto de cadena de valor, ¿no?, y de mapa de valor de los territorios. Me gustaba hacer como un eje de abscisas y un eje de coordenadas, ¿no? Y hablaba precisamente de la importancia, que lo ha comentado además el embajador, y no hemos hablado antes, ¿no? Hablaba del lugar, ¿no?, del espacio. La importancia que tiene espacio, el lugar donde pasan las cosas, ¿no? La cocina de España o las cocinas de España son, en buena parte, el resultado del lugar que ocupan en el mundo. ¿Por qué? Porque ocupa una posición estratégica y además la tierra, el espacio, produce unos productos que en otro lugar del mundo no se dan, o se dan de forma distinta. Con lo cual, el espacio donde suceden las cosas es muy importante. El otro es el tiempo, visto desde 2 perspectivas. El paso del tiempo, que hace que vaya cambiando nuestra visión de las cosas, ¿no? Antes comentaba con Javier, ¿no? Dice, ¿qué es la tradición gastronómica? Pues en realidad lo que nosotros queremos que sea. No existe un perímetro para decidir qué es tradición, qué no es tradición, ¿no? Yo, que vengo de Galicia, en el año 72, entre el 72 y el 73, se abrieron 2 restaurantes prácticamente en el mismo momento del tiempo. Uno fue una churrasquería, un bar de churrasco, y el otro fue un restaurante italiano. Los 2 bares, o los 2 restaurantes, los abrieron 2 retornados de América Latina. 2 emigrantes gallegos, que fueron a América Latina, que vivieron en ciudades como Buenos Aires, como Montevideo, y allí aprendieron nuevas gastronomías italianas, gastronomías originarias, ¿no?, churrasco, y cuando regresaron a Galicia lo que hicieron fue montar restaurantes en el mismo tiempo, una churrasquería y un restaurante italiano. Pues bien, 40 o 50 años después, hicimos una encuesta para la Agencia de Turismo de Galicia sobre qué consideraban los gallegos cocina tradicional gallega. Y entre la población joven identificaban el churrasco como parte del patrimonio culinario gallego. Esto no sé si hay algún argentino o argentina aquí, es casi como... casi, ¿no? Uruguay. Sin embargo, para los jóvenes gallegos han convivido siempre con esta tradición y la han incorporado, y hoy en día tenemos que asegurar que efectivamente el churrasco forma de la tradición culinaria de Galicia. Sin embargo, nadie identifica la cocina italiana como parte del patrimonio culinario de Galicia, cuando los 2 primeros restaurantes se pusieron en el mismo año y prácticamente a 50 kilómetros de distancia. Con lo cual, ¿qué es tradición culinaria? Lo que nosotros decidimos como colectivo. Y cuando hablamos de gastronomía o de cultura gastronómica, en realidad estamos hablando de un artefacto social. Es una construcción social, que nosotros decidimos qué es lo que forma parte, cuál es el perímetro de esta construcción social, y varía con el tiempo, ¿no?
En Cataluña, por ejemplo, se hizo un trabajo hace años muy interesante, ¿no? Que luego lo citaré, que es un corpus culinario, ¿no? Y dijeron, oye, ¿cuál es el periodo de tiempo en el que consideras que una receta forma parte del corpus culinario de la cocina, de la cuina catalana? Dijeron, 50 años. Es una fecha, es arbitraria, 50 años. Y yo cuando hice una presentación dije, me parece fantástico, pero ¿sois conscientes de que esto significa que la pasta italiana y que el arroz tres delicias forma parte del patrimonio culinario catalán? Porque hace más de 50 años que se comen en Cataluña y hace más de 50 años que va recorriendo. Con lo cual, estamos ante un territorio fascinante porque el perímetro es muy difícil de entender, ¿no? Y estas son las cosas que me fascinan. Y la otra pieza es las personas. Hablando del tiempo. El tiempo, y después el tiempo de los periodos del año. Porque no es lo mismo la gastronomía en otoño, que en verano, que en invierno, que en primavera, ¿no? Con lo cual el paso del tiempo, las temporadas también de alguna forma provocan cambios, ¿no? Y esos cambios los que los aprovechan son las personas. Sin las personas no se entendería el proceso de transformación que ha vivido la gastronomía en los últimos años, en las últimas décadas, en los últimos siglos, ¿no? Porque las personas son las que se adaptan, las que se amoldan o las que moldean la gastronomía en sus territorios ante cambios económicos, sociales. Ahora lo reflexionaremos sobre ello, ¿no? Como los grandes cambios que transforman nuestras sociedades lo que hacen es también transformar nuestra relación con la gastronomía. Y las personas son claves a la hora de entender esos procesos de cambios. De hecho, si algo nos explica a los seres humanos, es precisamente la capacidad de transmisión de conocimiento. Y esto es lo que ha hecho que sobrevivamos como especie, y esto es lo que ha hecho que nuestra gastronomía evolucione. Porque lo que hace es adaptarse a nuevas técnicas, a nuevos productos, a nuevas formas de ver las cosas, ¿no? Y rápidamente absorbemos el conocimiento. De hecho, lo que más nos explica en nuestra diferencia, por ejemplo, con los primates, es el desarrollo de las técnicas de cocina. Un primate necesita prácticamente todo el día para alimentarse. Y nosotros, con 2 o 3 horas al día, somos capaces de alimentarnos. Y además, después dedicarnos a otras cosas. A la literatura, a la música, a la belleza, al trabajo, ¿no? Pues fijaos, cómo este hecho de ser capaces de procesar la alimentación y generar cocinas nos ha hecho diferentes de otras especies como son los primates, que necesitan pues 18 o 19 horas al día para poder alimentarse. Este es un elemento que nos explica y por eso las personas son tan importantes. Y de ahí surge el patrimonio cultural, que en el fondo es la traducción de este triángulo, ¿no? Es decir, el resultado de procesos de siglos de descubrimiento de productos, de desarrollo de técnicas agrícolas y ganaderas y pesqueras, de transmisión de conocimiento y tradiciones culinarias y de acumulación de patrimonio, investigación, innovación y creatividad. Esto es, en el fondo, lo que estructura la visión que tenemos en torno a la gastronomía. Bien, tenemos un consenso, ¿no? No he visto caras de desaprobación, con lo cual tenemos un consenso de que vuestra visión de la gastronomía va bastante cercana a esta posición. Con lo cual, ahora, con esta lógica, vamos a ponernos en el lugar de España, ¿no? Es decir, ¿qué es la gastronomía española, ¿no? Pues es el resultado de estar, primero, en un lugar privilegiado en el mundo, desde el punto de vista geoestratégico, ¿no? Pero también de un lugar privilegiado porque tenemos una tierra maravillosa, diversa, que hace que los productos surjan de forma casi espontánea, ¿no? Y que con técnicas hemos sido capaces de convertirnos en una potencia alimentaria a nivel global, ¿no? Y después de un proceso de construcción histórica, territorial y social que se expresa a través de la diversidad. Por eso no hablo de la cocina española, sino hablo de las cocinas españolas. Porque es cierto que a nivel global hay una visión muy rica de la gastronomía española vinculada al Mediterráneo. Y sin embargo, fijaos, yo soy medio vasco, medio gallego, con lo cual mi tradición culinaria, esta construcción social que hemos hecho en torno a la cocina gallega, la cocina vasca, se diferencia, se complementa con la cocina del Mediterráneo, con la cocina andaluza. Es decir, una de las ventajas que tenemos nosotros es que disfrutamos de forma natural de todas las que son originarias de la península y ahora de todas las del mundo, y en particular de las iberoamericanas, ¿no? Con lo cual creo que el concepto de diversidad es uno de los elementos que explica mejor, yo diría, más que la gastronomía, que nos explica como pueblo, ¿no? Que la diversidad en España creo que es un valor extraordinario que nos hace únicos también a nivel mundial. Bien, ¿cuál es este paso del tiempo? No os asustéis, ¿eh? No es una clase de historia. Simplemente era para poner contexto, ¿eh? Pero asusta, ¿verdad? Era para que os pongáis la cabeza. Ahora repasaremos algunos de estos puntos clave, ¿no? Algunos de estos hitos, ¿no? Es decir, fijaos,
En la parte de arriba, como tenemos el tiempo histórico, ¿no?, que definen los historiadores, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, y por la parte de abajo el tiempo gastronómico, que de alguna forma las transformaciones que se van produciendo a lo largo de la historia condicionan la forma de relacionarnos con la gastronomía. Cuando llegan los fenicios, llega Cartago o llega Hispania y ocupan la península ibérica, pues eso transforma nuestra forma de entender nuestra relación con el territorio y con la gastronomía, ¿no? Cuando durante 8 siglos España, o una buena parte de España, es al-Ándalus, pues eso transforma por completo nuestra gastronomía. Con lo cual, ¿qué es la gastronomía española? Pues la acumulación de todo este proceso extraordinario de crecimiento. Claro, como podéis imaginar, el papel que tiene precisamente esta relación atlántica entre América Latina, el Caribe y la península ibérica, ahí también incluyo a nuestros amigos de Portugal, nuestros amigos de Andorra, que también forman parte de esta reunión que se va a celebrar a finales de noviembre en Madrid. Bueno, pues esta acumulación de patrimonio a lo largo del tiempo es lo que configura la realidad actual de las cocinas o de la cocina española. Así que no os asustéis, ¿eh? Habéis visto el gráfico y he notado miradas de pánico, ¿eh? Y además no va a haber examen, ¿eh?, al terminar. Pero sí que quería enmarcarlo porque sí que vamos a hacer un breve repaso, ¿no? Voy a consumirme muchos siglos en muy poco tiempo, ¿eh?, para centrarme en el momento presente. Pero bueno, Made in Spain. La edad de los fundamentos de la gastronomía española. Bueno, pues voy a acabar con la polémica en el primer momento. La polémica, antes de empezar con las épocas, no es baladí haber empezado con una tortilla, porque sabéis que siempre que hay un español o una española por medio existe una polémica, que es si la tortilla es con cebolla o sin cebolla. Bueno, pues, esto está resuelto. Lo hemos resuelto, bueno, en realidad no lo hemos resuelto nosotros, lo ha resuelto el CIS. El CIS hace 1 año y medio, el CIS es el Centro de Investigación Sociológica de España, es el que hace las encuestas y los estudios sociológicos en España, y hace 1 año y medio hizo un estudio general y hizo un estudio específico sobre la gastronomía. Y me pareció una idea muy divertida que nos preguntó a los españoles y a las españolas cómo consideramos que debía ser la tortilla. Bueno, pues no sé qué pensáis, pero por abrumadora mayoría, cuando digo abrumadora, es abrumadora, el 80% defiende que la tortilla española es con cebolla. ¿Vale? Yo lo que defiendo es que esté buena. O sea, es igual si tiene cebolla, decir, lo importante es que los huevos sean buenos, que la tortilla sea buena, que las patatas sean buenas y que la cebolla sea buena. Esta es la clave, ¿no? Y la segunda lógica es si nos gusta poco hecha o mucho hecha. Pues también gana por abrumadora mayoría que la tortilla nos gusta poco hecha. ¿Vale? Con lo cual, resuelto el problema, ya podemos continuar con la ponencia de programa. Y después, fijaos, como la tortilla es un plato que, este sí que tiene cierta edad, tiene más de 200 años, es cuando se recogen las primeras referencias, y precisamente las primeras referencias están en una provincia, en una comunidad autónoma, que es Extremadura, y precisamente se utilizó como un medio para tratar de hacer frente a hambrunas, ¿no? Huevos, patatas, aquella no lleva cebolla, la cebolla no aparece hasta el siglo XIX, o sea que, digamos, es un plato de subsistencia, ¿no? Como una buena parte de las gastronomías mundiales, ¿no? Es decir, en el que los elementos de subsistencia en su momento ahora se han convertido en elementos de riqueza, ¿no? Pues que sepáis que eso, tiene 2 siglos, la primera receta publicada es la tortilla de patatas, se publicó a mediados del siglo XIX y la lógica dice que es con cebolla y poco hecha. Bien, pues de estas 3 épocas, la primera gran época pues fue precisamente todo lo que tiene que ver con la colonización griega, Cartago, la Hispania romana. Fijaos, una de las cosas que hicieron bien los distintos pueblos fue mantener lo que habían hecho los anteriores. No destruían. Lo que hacían era construían sobre lo construido, ¿no? Y en este sentido, pues lo que hizo Roma, que digamos que fue el periodo más amplio y el más rico, fue precisamente el mantener la cultura gastronómica griega, y lo que hizo fue convertir y impulsar una producción industrial en torno a la alimentación en España. Porque básicamente Roma, lo que buscaba en la península ibérica fueron, en primer lugar, oro, que encontró un poco, pero sobre todo lo que encontró es un territorio extraordinario para cultivar. Y eso hizo que esas primeras producciones de olivas, de trigo, de vid, que pusieron en marcha los griegos, bueno, pues lo que hizo la cultura romana fue expandirlo. De hecho, fijaos en algo que yo descubrí hace relativamente poco tiempo, ¿no? Los cartagineses
denominaron a España tierra de conejos. O sea, porque era un animal que no conocían. Cuando llegaron a la península ibérica vieron la gran cantidad de conejos y le pusieron el nombre a España le pusieron Ispinja. Las coincidencias, en este caso no creo en las coincidencias. Obviamente, pues seguramente el nacimiento de la palabra que expresa nuestro país pues tiene que ver con un elemento de carácter alimentario, que fueron los conejos. Por cierto, descubrieron que se podían comer, cosa que les sorprendió bastante. Bien, pues lo que hicieron los romanos fue precisamente la capacidad de producir sal, garum, trigo, vino, aceite de oliva, y introdujeron técnicas en España como la sazón o las fermentaciones de las salsas. La siguiente fase es la de la presencia árabe en la península, durante más de 8 siglos y sobre todo en los territorios del sur, ¿no? Lo que conocemos como Al-Ándalus. Y aquí se me ocurre esta frase. ¿Y qué nos aportaron? ¿O qué nos aportó Al-Ándalus a la gastronomía española? Bueno, lo primero que hizo fue mantener el legado de Grecia y Roma. Lo que hizo fue no destruir lo que había, sino lo que hizo fue conservar las infraestructuras romanas, ¿no? En la península, las mejoraron y desarrollaron, avanzaron en esa construcción de una industria agrícola y ganadera. De hecho, si pensáis, la mayor parte de las palabras en español que tienen que ver con el mundo de la agricultura y de la alimentación son palabras de origen árabe, ¿no? Azud, acequia, aljibe, alberca, azada. Es decir, una buena parte de nuestro vocabulario viene de esta época. Después, una pieza muy importante, y por cierto, tiene que ver mucho con lo que después pasa en nuestra relación con el resto de Iberoamérica, es que abrieron un corredor extraordinario de comercio entre lo que hoy es Portugal y lo que era India. A partir de ese territorio, de ese recorrido, lo que hicieron fue incorporar a la península un conjunto de productos que hasta en ese momento eran desconocidos. Algunos de esos productos que debemos a esta época. El arroz no existía. Por cierto, no os lo he dicho, en esa encuesta del CIS, los españoles mayoritariamente no consideran a la tortilla española como el plato nacional. Consideran la paella. La paella. Sin embargo, no habríamos tenido paella si los árabes no hubieran traído el arroz desde Oriente, precisamente en este periodo de Al-Ándalus. Pues llegó el arroz, llegaron frutas como las naranjas, los limones, la sandía, los melocotones, albaricoques, los plátanos, verduras como las berenjenas, las espinacas, hierbas aromáticas, canela, comino, jengibre, cilantro. Ya empecéis a pensar, oye, hay algunas piezas de la gastronomía de América Latina que sin este primer proceso de globalización hoy no tendríamos, ¿no? Estas son las cosas que son fascinantes de la gastronomía, ¿no? Si no hubiera llegado el limón y el cilantro a la península ibérica, hoy no tendríamos ceviche. Y si no hubiera llegado las patatas a España, no tendríamos tortilla de patatas. Con lo cual, esto es la gastronomía, ¿no? Esa acumulación de patrimonio y de producto a lo largo de la historia, ¿no? Después, una pieza fundamental que incorporaron, el azúcar de caña. Hasta ese momento la forma de endulzar era con miel. Y sin embargo transformaron por completo el sistema alimentario de Europa precisamente por la incorporación de la caña de azúcar. Y una cuestión que es bastante poco conocida, ¿no? Que los árabes incorporaron o desarrollaron una industria muy importante hoy en España, que es la industria del vino. Vinos de la zona de Málaga y de la zona de Jerez fueron primeramente desarrollados por los árabes. De hecho, esto y los alcoholes de alta graduación, porque los que introdujeron el alambique en Europa fueron los árabes. Y ahora me gustaría que pensarais en la forma tradicional que tenemos, o la forma el protocolo de la alimentación. Hoy cuando vamos a un restaurante, o en muchos restaurantes, lo primero que nos ofrecen es un entrante, un primer plato, un segundo plato y un postre. Bueno, esto procede del siglo IX y fue obra precisamente de un músico y asesor gastronómico de la corte de Córdoba, que se llamaba Cirjab, que fue el que impuso esta forma de comer. O sea, que incorporó calidad, sofisticación, riqueza, buen gusto a una forma de comer que en ese momento en la península pues no era tan atractiva. Después, la importancia que tiene la cocina sefardí. Este plato que veis ahí es la dafina. La dafina es el origen del cocido. La diferencia entre un cocido y una dafina tiene que ver precisamente con un elemento de naturaleza política y social. La diferencia entre la dafina y el cocido, que en España se llamó olla podrida también, o cocido, y sancocho en muchos países de América Latina. Bueno,
pues es precisamente el resultado, es decir, esa transformación de la dafina en la olla podrida o en el cocido tiene que ver precisamente con la diferenciación entre los cristianos viejos y los judíos. Es la forma de demostrar que en una casa no había judíos, incorporando cerdo. O sea, fijaos cómo un plato no tiene que ver con la búsqueda de un nuevo sabor, sino tiene que ver con un elemento de naturaleza política. Con lo cual, ahora entendéis la tradición española de colgar embutidos en las casas o en los bares. No es una forma de conservarlos, es una forma de demostrar que en esta casa no hay judíos. Y esto fue lo que pasó precisamente en el siglo XV, XVI y XVII. Era una forma de marcar distancias entre una sociedad que acababa de expulsar a los judíos de España. Para que veáis cómo a veces la evolución de la gastronomía no tiene que ver con los productos ni con la búsqueda del sabor, sino que elementos sociopolíticos son muy importantes. Después, el libro del Saint-Sauvy. Digamos que este es el primer gran libro de la cocina española, de la cocina catalana, que lo que hace es precisamente expresar este mestizaje extraordinario de lo que representaba la cocina en la península en ese momento. Esta suma de la tradición culinaria que viene de Roma y también de la cocina cristiana, la cocina de los árabes y la cocina de los judíos. Digamos, es el libro de referencia, ¿no? el tratado, el manual de gastronomía de la Edad Media de la cocina española. Y bien, tercer lugar, la pieza más importante, la era colonial. Esto es una expresión, no es mía, está en un libro en el que yo he coordinado. Es una expresión de Ignacio Medina, un crítico culinario, que vive, por cierto, a mitad de camino entre España y Perú, y tiene esta expresión que me parece muy bonita, ¿no? de entender la relación, la simbiosis entre la gastronomía que en ese momento existía en la península ibérica y la que existía en América Latina, ¿no? Dice, todo cambió para el mundo el día que el trigo se encontró con el maíz y la yuca, porque África debe la yuca a América Latina, no existía la yuca en África. Con imaginad lo que sería la gastronomía en muchos países de África sin la yuca, ¿no? Nadie lo sabía entonces y pasaría mucho tiempo antes de que fueran conscientes de lo sucedido, pero las consecuencias transformarían la percepción de la cocina. En ningún rincón del mundo volverían a comer como lo había hecho hasta entonces. La llegada de los primeros castellanos al continente americano propició mucho más que el encuentro de varias culturas, y el desarrollo que se vivieron y se viven en el continente americano detonó un cataclismo que iluminó la mayor revolución alimentaria conocida por el hombre desde el descubrimiento del fuego. A la larga, nada tendría más influencia que la despensa encontrada en las nuevas tierras. O sea, esto expresa la importancia que tuvo esta segunda globalización. Recuerda la primera. Al-Ándalus nos conecta con los productos que vienen de Asia, y a partir de este momento, a partir del siglo XV y XVI, porque es un proceso lento, no es de la noche a la mañana, de repente se fusionan productos que venían de un lado del mundo con los productos que venían de otro lado. Ahí es donde la situación estratégica de España jugó un papel fundamental, ¿no? Y bien, en la Edad Moderna, que va este periodo que va desde fins del XV hasta finales del XVIII, pues se explica precisamente por la incorporación gradual de los productos alimentarios que vienen desde América, por las restricciones culturales y religiosas, el cerdo y la relación entre los cristianos viejos y los castellanos viejos y los judíos, y también la desigualdad, ¿no? Por un lado, la opulencia de la cocina que se hacía en los monasterios, la que se hacía en la corte, y después, obviamente, la cocina que vivían las clases populares. De hecho, fijaos, existe todo un género literario en España que tiene que ver precisamente con la búsqueda de la alimentación, que es la novela picaresca. Cuando uno lee las novelas de pícaros, ¿no? Es decir, novelas como El Lazarillo de Tormes, La historia de la vida del Buscón, de Quevedo, Guzmán de Alfarache. Bueno, pues la alimentación no solamente es un tema recurrente, sino que es el motor principal de la acción. Los protagonistas lo que están haciendo es buscar sus alimentos para poder sobrevivir, ¿no? Y esto era compatible con una cocina de alto nivel, ¿no? La que se expresaba en los monasterios y la que se expresaba en el mundo de la nobleza. Y fijaos que en el caso de la literatura vinculada al mundo de los pícaros, la cocina juega este papel, y sin embargo el libro posiblemente uno de los más trascendentes de la historia de la literatura, que es El Quijote, la gastronomía también juega un papel muy importante. Pero fijaos cómo en el caso del Quijote, las dos formas de ver la gastronomía, que a veces siempre lo hemos comentado, es una forma de expresar también España, ¿no? El Quijote y Sancho Panza, ¿no? Como uno decide ser frugal por decisión propia, o sea,
no quiere comer poco, que es el Quijote, y cómo el otro es un hedonista, ¿no?, que está tratando de buscar los mejores productos y los mejores vinos en los lugares por los donde pasan, ¿no? Con lo cual esta dualidad también forma parte un poco de la forma de ser de los españoles, ¿vale? Bien, no os preocupéis, ya nos hemos consumido 18 siglos. Bueno, 25 siglos, ¿eh? En un momento. Muy fácil, ¿no? Pero creía que era importante entender, ¿no?, como que ese proceso de acumulación de patrimonio nos explica, y además nos explica en la relación con el resto de Iberoamérica. Y aquí viene la edad del restaurante. Y algunos pensaréis que hace una imagen de la Revolución Francesa. Es que es fundamental. No se entendería el nacimiento y el desarrollo de esta pieza tan influyente de la gastronomía española y de la gastronomía a nivel mundial como es el restaurante sin la Revolución Francesa. De hecho, el final del antiguo régimen, finales del siglo XVIII y ya casi principios del XIX, precisamente son conocidas por dos grandes revoluciones, ¿no? La Revolución Francesa, que cambió nuestra forma de relacionarnos políticamente, ¿no? El poder ya no emana de Dios, sino que emana del pueblo, ¿no? Aunque ahora vivimos momentos complejos en el que parece que vamos caminando hacia atrás, son otros dioses los que ahora marcan la relación. Y la Revolución Industrial, que transformó la forma de producir, la forma de entender nuestra relación también con los medios de producción. Pero hay dos revoluciones que quizás no hemos llamado tanta atención como ellas. Uno es la revolución gastronómica, la aparición de esta pieza, ¿no?, de este artefacto extraordinario que es el restaurante, y la revolución del turismo, porque aquí es donde nace el turismo, casi tal como lo entendemos hoy en día. Y tiene que ver precisamente con estos cambios, porque uno de los elementos claves de este proceso es la aparición de una nueva clase social, la burguesía. La burguesía. De repente la gastronomía tiene otro cliente. Bueno, y también hay que decir una cosa, y es que la Revolución Francesa acabó con los dueños de las casas donde trabajaban una buena parte de los cocineros y las cocineras en la Francia del finales del siglo XVIII. Básicamente se quedaron sin cabeza. Afortunadamente para los cocineros y las cocineras que trabajaban en las casas de la nobleza, fueron considerados clase trabajadora. Podían haber sido considerados clase alta y haber pasado por la guillotina. Afortunadamente para ellos, fueron considerados clase trabajadora. ¿Pero qué pasó? Que se quedaron sin trabajo. ¿Y qué tuvieron que hacer? Convertirse en emprendedores. En el año 1789 había aproximadamente 100 restaurantes en París. 5 años después había 2000 restaurantes. Básicamente, lo que provocó el hito político, social, que fue la Revolución Francesa, lo que hizo fue activar un nuevo negocio, que es el restaurante, que es el que ha dominado la literatura, el discurso, la narrativa, el relato, como se dice ahora, de la gastronomía durante casi 200 años. Y obviamente esto tuvo una gran influencia en la gastronomía española, ¿no? El siglo XX y buena parte del siglo XIX y una parte del XX está generada por la influencia que ha tenido la cultura gastronómica francesa. De hecho, así como cuando uno va al mundo de la agricultura, la mayor parte de las palabras que utilizamos son de origen árabe, cuando uno entra en una cocina, la mayor parte de las palabras que utilizamos son de origen francés, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente por el protagonismo y el liderazgo que tuvo en su momento Francia, ¿no? Que fueron, por cierto, el primer país que se tomó en serio esto del turismo y la gastronomía. Tuvieron claro desde el principio que era un elemento de identidad nacional, de explicación en el mundo y de poder blando a nivel mundial, ¿no? Afortunadamente, muchos países, España y muchos países de América Latina, hoy forman parte también de poder blando, incluso por encima de Francia, ¿no? Y es cuando empiezan a darse los primeros pasos de configuración de lo que llamamos la cocina española. De hecho, el primer tercio del siglo XX fue una época dorada para la gastronomía española. Se habla, se come, se cocina, todo gira en torno a la gastronomía en los primeros años 30. De hecho, seguramente estáis muy sorprendidos, ¿no? Es una figura muy importante. Es Manuel Puga y Parga. Coincide conmigo en dos cosas. Notáis el parecido, ¿no? Sí. Nacido en Santiago de Compostela, como yo. Amante de la gastronomía, como yo. Quizás él un poquito más que yo. También cocinaba mucho mejor que yo y escribía mejor de gastronomía que yo. También amaba el mundo de la innovación y de los coches rápidos, y hacía sus pinitos con las vacas. Bueno, pues Picadillo, como es conocido, fue alcalde de Coruña, ¿no?
y fue una de las figuras más importantes precisamente en literatura gastronómica de principios de siglo, ¿no? Y con él pues personas y literatos tan conocidos como Pardo Bazán, como Néstor Luján, como Juan Perucha, más adelante Simón Ortega, Álvaro Cunqueiro. Es decir, hay un conjunto de autores que en esta época o bien se desarrollan o bien nacen, que han sido fundamentales para entender esta configuración de la naturaleza de la gastronomía española. De hecho, es un dato poco conocido, pero dentro de la pieza de la generación del 27, que a nivel literario, la generación del 27 española, pues digamos que algunos de los grandes referentes, ¿no?, en el ámbito de la prosa y de la poesía española, pues hubo una derivada, ¿no?, que eran los autores de esa generación, muy aficionados a la gastronomía, que crearon una especie de subproducto que era la generación del 27 gastronómica, ¿no? Y muchos de ellos, entre ellos, pues eso, Picadillo, Pardo Bazán y otros, pues escribieron también de gastronomía. En este momento es cuando comienza la construcción de ese discurso propio sobre la cocina española. Esta es Nicolasa Pradera, que representa muy bien los cambios que se están produciendo en ese momento. Estamos en un momento en el que la cocina hegemónica es la cocina francesa, y por lo tanto en las casas de la gente con poder económico se contrata cocineros franceses, veranean en ciudades como San Sebastián, y ahí es donde empieza a producirse la fusión entre la cocina originaria de ese territorio, el País Vasco. El País Vasco juega un papel muy importante en la construcción de esta nueva cocina española, y Nicolasa es el primer ejemplo de esta fusión. Una chica que vive en un caserío vasco, que jamás ha cocinado más allá de la cultura gastronómica de su entorno, que es llevada a San Sebastián para trabajar en la casa de unos nobles, en los que entra en contacto con las técnicas francesas, y más adelante lo que decide es montar su propio restaurante con su marido. Y Nicolasa, Casa Nicolasa, ha sido un restaurante histórico de San Sebastián. Desafortunadamente, esta figura del tiempo, ahora mismo Casa Nicolasa es un Airbnb, con lo cual, este es el símbolo de nuestros tiempos. Pero yo tuve la suerte hace años de estar en los últimos momentos, no con Nicolasa, que murió en los años 50, pero sí que me parece que es muy bonito recordar que la nueva cocina vasca empieza con una mujer como Nicolasa Pradera, que es una figura imprescindible a la hora de entender la evolución de la gastronomía española. En esta época se crean los Paradores de Turismo de España, en el año 28. Tenemos ahora 98, 99, porque tenemos un acuerdo con Portugal para gestionar uno, en Portugal, si no me equivoco, y estamos ahí. Sería muy bonito, ¿no?, que en el centenario de Paradores llegamos al número de 100 paradores, ¿no? Y seguramente no se entendería tampoco la construcción de la identidad gastronómica de España sin el papel que ha jugado Paradores, que por cierto es una empresa propiedad de la Secretaría de Estado de Turismo y en este caso de Tour España, ¿no? Con lo cual es un organismo de naturaleza pública que ha hecho un papel extraordinario para activar territorios fuera de los circuitos tradicionales. Ahora que estamos preocupados precisamente por poner en valor territorios no tan conocidos, bueno, pues la figura de Paradores es imprescindible para entender precisamente el desarrollo turístico y gastronómico de España. Y después nace un artefacto, que seguro que tenéis todos en la cabeza, además de la tortilla, ¿no? Nace este artefacto gastronómico maravilloso, el pincho donostiarra y la cultura de las tapas, que nace de forma casi orgánica en distintas zonas de España y cada una con su propia naturaleza, ¿no? Este pincho, que es la famosa Gilda, inspirada efectivamente en la película, en Gilda, que nace en Casa Vallés en el año 1946, que es cuando nace este pincho, cuando empieza a ponerse nombre a este tipo de productos. Y por cierto, es una visita que podéis hacer, porque en este caso Casa Vallés sigue existiendo, y de hecho el otro día tuve la oportunidad de conocer a la tercera generación, una chica que además venía con la cuarta generación porque acababa de tener un bebé, que mantiene la tradición culinaria de su casa. Madrid. Volvemos a... Madrid. Hemos pasado de la Revolución Francesa a una nueva revolución, que tiene también su origen en Francia, ¿no? Es que Francia ha sido muy importante, ¿no?, en nuestra cultura también sentimental. Mayo del 68. Bueno, pues en este momento de cambios, de procesos de transformación del mundo, de la crisis de los 70 que está ya viniendo, ¿no? De hecho, hay cosas que ves que reproducimos el pasado, ¿eh? Pues fijaos, en este momento nace la Nouvelle Vague, una forma de entender la cultura, la literatura, el cine, la música, y nace la Nouvelle Cuisine. Es decir, un conjunto de cocineros que llevaban siguiendo pautas nacidas
en el siglo XIX, que habían vivido de forma en compartimentos estancos, en la que el conocimiento culinario se encerraba, ¿no? Hay, para mí, la mejor película de gastronomía que jamás se ha hecho. Expresa muy bien este mundo, ¿no? El cambio entre los cocineros y cocineras que guardaban sus recetas y las escondían en una caja fuerte, y después el nuevo tipo de cocina, ¿no? Que se basa precisamente en la expansión, en compartir el conocimiento. La película es obviamente Ratatouille, que creo que es la película más bonita que se ha hecho jamás sobre gastronomía, y explica ese cambio del mundo, ¿no? ¿Recordáis el cocinero, ¿no? El gruñón que guarda sus recetas en la caja fuerte, y después la rata que se dedica a difundirlo, a compartirlo, ¿no? Y además, que haya tenido la genialidad de utilizar una figura, ¿no? A veces tan detestable como es una rata, para convertirla en el canal, en el vehículo de comunicación gastronómica, me parece una genialidad. Bueno, pues el Mallorca, de hecho, transforma también nuestro mundo y transforma la gastronomía. La hace saltar casi 200 años. Parece que, no sé si os habéis dado cuenta de la coincidencia de estos momentos del tiempo, cuando en momentos de cambios cambia también la gastronomía, ¿no? Ahora estamos en momentos de cambio también, ¿no? Con lo cual ahora estamos en una era de incertidumbre, ¿no? No sabemos hacia dónde van a ir las cosas, pero bueno, podemos apuntar sobre todo dónde parece que van, ¿no? Y en ese contexto nace esta generación maravillosa en la que estamos viviendo su final, en algunos casos por jubilación, ¿no? Que es la nueva cocina vasca, figuras como Carlos Arguiñano, Juan José Castillo, Arzac, Tatu Espon, la única mujer del grupo, Pedro Subijana, Ramón Roteta, o sea, nombres históricos, ¿no? Luis Irizar, que fue el maestro de cocineros, ¿no? Y de hecho su escuela hasta hace poco tiempo ha sido la gran referencia, hasta que el Basque Culinary Center ocupó ese espacio, ¿no? Pero la nueva cocina vasca fue un proceso de autoafirmación, de reconocimiento, de por primera vez empezamos a tener un discurso colectivo inspirador, ¿no? La siguiente paso es Ferran Adrià, ¿no? Que transformó, elevó aspiracionalmente a la cocina española a lugares nunca reconocidos, ¿no? De hecho, Ferran siempre dice, yo estoy donde estoy y soy lo que soy gracias a Juan Mari Arzac y a esta generación de jóvenes cocineros, aquellos eran muy jóvenes en los años 70, que transformaron mi forma de ver el mundo. No es el único cocinero impactado por la nueva cocina vasca y por Arzac. Creo que hay un cocinero relativamente conocido en Perú, que iba para abogado hasta que se sentó en el restaurante de Juan Mari Arzac, Gastón Acurio, me iba a decir antes, estaba esperando que lo dijeran desde la Embajada de Perú. Gastón Acurio, que es una figura imprescindible para entender el momento actual de la gastronomía mundial. Y Gastón, no sé si lo sabéis, pero él iba a ser abogado, estudió para ser abogado, hasta que se sentó con su mujer en el comedor de Juan Mari Arzac y dijo, yo quiero hacer esto es maravilloso. Y ya nada volvió a ser igual para él, y nada volvió a ser igual para la cocina en América Latina y para la cocina mundial, porque la figura de Gastón es el equivalente, ¿no?, a la figura de Ferran en Europa. Y lo que hizo fue situar eso, a finales del siglo XX, principios del XXI, a la cocina española entre las más influyentes del mundo. Y en la actualidad, pues, la gastronomía española es esto. Ahora voy a dar un salto en el tiempo porque voy al momento presente y después voy un poquito para atrás, ¿vale? Es una de las fuerzas que moviliza la economía española, fijaos la importancia que tiene, casi el 28% del valor añadido bruto de la economía española tiene relación con el mundo de la alimentación y de la gastronomía. Tiene un efecto extraordinario sobre el empleo, fijaos la cantidad de trabajos, la cantidad de empleos que se relacionan con el mundo de la gastronomía, casi el 40% de los trabajos en España. Y después el número de empresas, ¿no? Es decir, la cantidad de empresas en España que en estos momentos tienen algún tipo de relación, bien porque trabajan en el sector primario, en el secundario o en el sector servicios, vinculados a esta cadena de valor extraordinaria del que os hablamos en las primeras fases de la ponencia. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que fruto de este trabajo de tantos años y en algún caso siglos, pues este es el resultado final, ¿no? Este es el retrato de la situación en estos momentos de España. Un país muy influyente en términos de su presencia en estrellas Michelin, casi 300, Soles Repsol, 377 denominaciones de origen, IGPs, 36 rutas de no turismo,
reconocimiento por las principales guías internacionales, ¿no? De Michelin, de los 50 Bs, del Best Chef. El reconocimiento global de Taste Atlas, no sé si conocéis, pero es una referencia, ¿no? En la que retrata de alguna forma la visión que se tiene del mundo, ¿no? Una de las mejores gastronomías del mundo, algunas de las mejores regiones gastronómicas, de las mejores ciudades, de los mejores productos del mundo, efectivamente el jamón ibérico de Bellota, que algún amigo hace poco me ha dicho, deberíamos cambiarle el nombre, porque llamarle jamón a esto es... Deberíamos inventarnos un nombre para esta pieza, ¿no? Mejores platos, mejores postres, adelante. Y estas son algunas de las expresiones. A lo largo de estos años, el gobierno de España en particular, pues se han dado cuenta de la importancia, ¿no? Del poder blando que tiene la gastronomía y ha empezado a hacer estudios, ¿no? De cuál es la influencia que tiene España desde el punto de vista gastronómico a nivel global, ¿no? La reputación de España en el mundo, a través de estudios del Instituto Elcano, el barómetro de imagen de España, estudios de marcas renombradas, es decir, de alguna forma, la gastronomía se ha impuesto sobre otros sectores de actividad de España en nuestro posicionamiento a nivel global, ¿no? En el pasado, pues, obviamente, la importancia que tenía el deporte, que tenía la música, eran muy relevantes, pero en estos momentos la gastronomía juega un papel muy importante en la explicación, ¿no? En nuestra narrativa ante el mundo. Con lo cual, obviamente, es una cosa que tenemos que cuidar, ¿vale? Adelante. Y ahora estamos en la edad de la gastronomía. ¿A qué le llamo la de la gastronomía? Pues es la edad de la incertidumbre. Es precisamente cuando cambia la narrativa. Durante 200 años, o más de 200 años, el discurso hegemónico se vinculó a una pieza, que era el restaurante. Y en estos momentos, ese elemento forma parte de un complejo mucho más rico, que es la cadena de valor. Y evoluciona el significado de la propia palabra. La gastronomía, que antes nos identificaba a los restaurantes, ahora nos identifica algo mucho más amplio, ¿no? Con lo cual se desarrolla una nueva narrativa, propuestas basadas en la identidad cultural, en la producción local, en el sector primario, en la industria agroalimentaria, en el territorio como un elemento de diferenciación. Ahora ya es importante decir dónde haces las cosas y por qué haces las cosas, no solamente lo que haces, ¿no? Y después, la gastronomía entendida como la expresión de un paisaje, ¿no? Que reúne la historia, el lugar, las personas, las tradiciones de cada uno de los lugares. De hecho, y esto no estaba preparado, de verdad que no estaba preparado, se lo he dicho a Olga cuando he llegado, cuando he visto que desplegaban la pieza, he dicho, fantástico, porque precisamente en esta forma de entender la gastronomía y el papel que juega en la sociedad contemporánea, en particular en la propuesta turística de España, de hecho, Tour España ha entendido esta visión. Es decir, ya no hablo solamente de restaurantes, hace 15-20 años hice una campaña extraordinaria a nivel de turismo gastronómico, apoyándose precisamente en las grandes figuras de la cocina española. En Ferran Adrià, en Juan María Arzac, en Subijana, en Martín Berasategui. Los grandes nombres de la cocina española prestaron su imagen para explicarnos como país. Y sin embargo, ahora Tour España, creo que captando muy bien el momento en el que nos encontramos, dice, oye, ¿de verdad crees que conoces España? Bueno, pues, ¿de verdad crees que conoces España a través de su gastronomía? Pues ya no se basa solo, que también, ¿eh? No hay que dejar de ir a restaurantes, hay que ir a restaurantes, por supuesto. Pero digamos que ahora es una visión mucho más amplia, más rica y más atractiva de nuestro país. El propósito, ¿en qué momento nos encontramos? Bueno, pues para mí, te digo, es una cuestión personal, ¿no? Pero creo que los tres pilares de la revolución social que hoy alimenta nuestro universo gastronómico en España son estos tres, ¿no? El refuerzo de la identidad, es decir, la preocupación por la identidad, es decir, y esto quiere decir que estamos preocupados por la banalización de la gastronomía, la pérdida de identidad, la sostenibilidad y la responsabilidad. Es decir, ser conscientes del mundo en el que vivimos, ¿no? Y de cómo la gastronomía tiene que beneficiar a la gente que disfruta de la gastronomía, pero también que vive de la gastronomía y que vive en los lugares donde se desarrolla la gastronomía. Hay que poner un foco en las sociedades locales para entender el papel que juega la gastronomía. El papel que significa que un restaurante de un chico y una chica joven se ponga en un pueblito, precisamente porque quiere un modelo de vida distinto. Eso provoca una revolución, una pequeña revolución en ese pueblo, porque de repente necesita una cadena de valor para alimentar ese restaurante. Y de repente, a lo mejor un pequeño productor agroalimentario que tenía pensado dejar el pueblo e irse a la ciudad para vivir de otra cosa, de repente dice, oye, es que ahora puedo vivir de mi trabajo, porque genero un cliente. El papel que jugó a partir de los años 20 del siglo pasado paradores, ahora están jugando
pequeñas producciones, tanto de restaurantes como agroalimentarias. De hecho, yo os diría que las experiencias más interesantes, más atractivas, más divertidas que están pasando ahora, tanto en términos de restauración como de producción agroalimentaria en España, están pasando en pequeños núcleos, en pequeños pueblos, ¿no? Y esto seguro que se reproduce de la misma forma en muchos países. Con lo cual, identidad, autenticidad. Algunas cosas, ahora quiero compartir con vosotros, algunas cosas que me gustan, de las cosas que están pasando en mi país, ¿no? El corpus culinario de Cataluña, ¿no? Un ejercicio extraordinario en el que participó toda la sociedad catalana a la hora de identificar cuáles eran las recetas que les explicaban como pueblo, incluso con sus disfunciones, ¿no? Oye, 50 años, ¿por qué no 60? ¿Por qué 70? Lo que sea. Pero el ejercicio maravilloso de ver reunidos a gente que trabaja en restaurantes, gente que trabaja en la producción agroalimentaria, a personas que cocinan en su casa, compartir sus recetas, fue un ejercicio extraordinario que deberíamos repetir todos, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy interesante de cómo se puede trabajar sobre el concepto de identidad. Después, hablando del Pincho Donostierra, un grupo de locos maravillosos y de locas maravillosas de San Sebastián decidieron preocuparse por el rumbo que estaba tomando la gastronomía en San Sebastián, preocuparse por la banalización, por la pérdida de identidad de este artefacto que nació hace un siglo, o más de un siglo, y que sin embargo consideraban que estaba perdiéndose algunos valores, ¿no? Entonces decidieron crear una organización que se llama el Instituto del Pincho Donostierra, crearon un decálogo, lo están desarrollando y ahora están trabajando con el Ayuntamiento de San Sebastián para declarar el Pincho Donostierra parte del patrimonio cultural y material de San Sebastián. Es decir, ya no es una cosa, como dicen ellos, de vareros, sino que la propia sociedad donostierra quiere mantener, quiere conservar, quiere preservar este patrimonio, porque para ellos no es solamente el pincho que se come, es la socialización en torno al pincho, es la forma en la que se consume el pincho, en la barra, compartiéndolo con los amigos, yendo de un lugar a otro. Es decir, esto es el patrimonio cultural y material que hay detrás de este proceso. Después, os dije que se me iba a notar la mano gallega, ¿no? Este es un proyecto muy bonito, que es el Abastos 2.0, que le llaman Cocina de Barrio. Como en torno al mercado de abastos de Santiago de Compostela, que esta es una de las grandes dramas que tenemos, posiblemente a nivel mundial, ¿no? La pérdida de los mercados tradicionales, ¿no? De los de producto fresco, ¿no? Y este es un amigo, que además estudió turismo, aunque ahora tiene un negocio de gastronomía, que lo que ha hecho es generar un entorno en el mercado de abastos de Santiago de Compostela, lo que hace es potenciar precisamente su relación con los productores. De hecho, cuando abrió su negocio, fue la primera vez en España que alguien abrió un negocio de hostelería de este tipo en un mercado de abastos. Y la sorpresa era cuando llegamos allí y nos dimos cuenta que no tenía neveras. No tenía neveras. Y digo, no me hacen falta. Dices, es que he cogido 3 puestos del mercado de abastos porque mi nevera son ellos. Todos los puestos que están ahí detrás son mis proveedores. Con lo cual, el mercado de abastos de Santiago, que estaba pasando un momento bastante difícil en ese momento porque, bueno, pues las grandes superficies comerciales, la forma de consumir que tenemos ahora, la pérdida de la tradición culinaria, bueno, pues Abastos 2.0 fue como ese activador de que pasaran cosas en el mercado de abastos. Otro de los proyectos en los que está en marcha ahora, con una persona que voy a presentar a continuación, arquitecto, como Javier, que es la Fundación Casarría. La Fundación Casarría es una fundación que ha puesto en marcha un arquitecto, premio Pritzker, que se llama David Chipperfield. O sea, ya que estamos en Estocolmo, el premio Pritzker es como los Nobel. Sabéis que siempre utilizamos los Nobel para explicar que algo es muy importante. Bueno, pues los Nobel de la arquitectura son los premios Pritzker. Y él empezó a venir por Galicia en los años 90 del siglo pasado y le gustó tanto que se construyó una casa y empezó a relacionarse y a crear un contexto, ¿no? Y ha creado esta fundación precisamente para activar un modelo de desarrollo sostenible en las costas de Galicia. Y una de las piezas fundamentales que dice, yo empecé a entender a Galicia cuando empecé a entender la gastronomía de Galicia. Hasta que no llegué a ese punto no entendí nada. O sea, cuando viajaba por la costa y veía determinado tipo de construcciones, determinado tipo de relaciones humanas, sociales, las interconexiones entre la gente, al final empecé a levantar los recursos del territorio y me di cuenta de la interrelación que tenía con la gastronomía. Cuando entendí la gastronomía de la costa de Galicia, entendí la arquitectura de la costa de Galicia. Y ha creado esta fundación precisamente para esto. Esos productos que veis ahí, cada vez que te dan el menú, te ponen el producto, el productor y los kilómetros de distancia que hay desde el lugar donde estás comiendo, desde donde se produce, que es una forma de expresar su relación con el territorio.
Y este es David Chipperfield, que ha hecho una cosa más. Cuando él llegó a Corrubedo, que es un pequeño pueblito de la costa de Galicia, se encontró que este local era el Bar do Porto. Era el típico bar de pueblo de Galicia, que está en el puerto, y que lo que hacía era dar servicio a la gente que vivía allí, los pescadores, la gente que trabajaba en el mercado de abastos, con lo cual era un bar orientado no al turismo, sino a la gente que vivía en Corrubedo. Bueno, pues hace unos años entró en el local, se dio cuenta de que todavía tenía sentido y que incluso se conservaban algunas de las estructuras que se habían cerrado en los años 90 y decidió reactivarlo. Pero no hizo el bar que existía en los años 90, sino lo que hizo fue pensar en cómo sería hoy un bar que tiene ese propósito en el siglo XXI, en el que quiere que vayan la gente que vive en Corrubedo. En los años 90 íbamos 4 gatos a Corrubedo, ¿no? De aquella nos conocemos. Y sin embargo, ahora sí que tiene un cierto flujo turístico. Es decir, lo que él quería que fuera un bar en el que se sintieran cómodos las personas que viven en Corrubedo y las personas que vamos temporalmente a Corrubedo, ¿no? Y este es el Bar do Porto, que me parece un ejemplo extraordinario de cómo ese elemento de identidad, de esta tradición que no sabemos explicar, o bueno, pues creo que es un buen ejemplo de cómo un inglés, parece un chiste, ¿no? Un inglés que termina viviendo en Corrubedo, o medio viviendo en Corrubedo, nos ha dado un ejemplo de cómo actualizar un servicio gastronómico y prestar atención, no solamente a las personas que visitan, sino a las personas que viven, ¿no? Y hoy en día, en una mesa está gente que vive en el pueblo y en la mesa de al lado estamos gente que vamos temporalmente a pasar nuestras vacaciones. Entonces, otro mensaje muy importante en nuestra visión actual de la gastronomía, que el tamaño y el lugar se importa, ¿no? Lo que os decía, cómo en los pequeños lugares están pasando las cosas más interesantes que está habiendo en términos gastronómicos, ¿no? Y este es un ejemplo de ciudades o pequeños pueblos que están considerados en estos momentos como grandes destinos turísticos, ¿no? Precisamente en esta lógica de que el tamaño es importante. Y el tamaño importa, ¿sí? Y esto ha hecho que cocineros con una gran reputación, este es Eduard Talamo, fue uno de los grandes impulsores de la creatividad en el mundo de los pinchos donostiarras, ¿no? Su local fue un gran éxito en su momento y en la pandemia decidió cerrarlo. Dijo, tengo que resetearme. Y lo que hizo fue montar un pequeño restaurante en la montaña de Vizcaya, en Campezo, pueblito perdido, porque lo que pretendía era hacer esto, recuperar un pequeño espacio y dar servicio no solamente a los turistas, sino a la gente que vive en el pueblo. Y hoy se ha convertido en una referencia gastronómica del mundo rural, con su restaurante Arrea. El mundo de los eventos. En España tenemos algunos de los eventos más importantes gastronómicos del mundo y posiblemente seguramente el más reconocido y además uno que nos llena a todos los que estamos aquí, ¿no? Porque es la gran cita de la cocina iberoamericana, ¿no? Que es Madrid Fusión. Y sin embargo, ¿qué está pasando ahora? Pues ahora están sucediéndose que en pequeños pueblos y en pequeños espacios están sucediendo o están poniéndose en marcha pequeños eventos que son muy significativos, ¿no? Dicen muchos periodistas gastronómicos en España y en América Latina, dicen, es que estamos hartos de ir a los típicos congresos. Entonces necesito ir a sitios donde me obliguen a salir de mi zona de confort. Bueno, pues estos eventos hacen a la gente salir de su zona de confort. De hecho, en Gastrollar, a grandes críticos gastronómicos les obligan a dar ponencias en lugares rodeados de gallinas y de ovejas, ¿no? Que se les obligan a poner unas botas, para poder subir al campo y hacer, en un prado, hacer una reflexión en torno al futuro de la gastronomía. Creo que en este tipo de eventos estamos tratando de interpretar hacia dónde va la gastronomía, ¿no? En esta era de la incertidumbre, bueno, pues cómo pequeñas iniciativas pueden darnos respuestas a algunas de las preguntas que nos hacemos en este momento, ¿no? De hecho, una buena parte de los cocineros y cocineras relacionados con el mundo de la gastronomía rural han creado una declaración, ¿no? En la que hablan de reconocimiento cultural. Lo que quieren es que exista un reconocimiento de esta forma de entender la gastronomía en los pueblos, que se hable de identidad y territorio, ¿no? Que es lo que consideran que ellos expresan con su cocina. Fijaos, la pieza tan importante, las condiciones laborales dignas, cada vez tiene más importancia, y a veces nos quedamos bloqueados cuando hablamos de sostenibilidad y pensamos automáticamente en la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Cuando la sostenibilidad social es una pieza fundamental, porque es la forma de relacionarnos las personas, ¿no? Con lo cual ellos lo que defienden es una forma de vivir en el campo, en territorios más pequeños, con unas condiciones laborales dignas. Muchos de ellos han optado por esta lógica, entre estar en un gran restaurante
en una ciudad gigantesca voy a tener un tipo de vida y sin embargo en un pueblo voy a tener otro tipo de vida, ¿no? Con lo cual quiero que la gente que viene aquí también entienda que nuestras condiciones laborales son importantes, ¿no? Después apoya a productores locales y normativa singular. Lo que piden es, oye, somos una excepción y necesitamos también que se nos vea con una cierta excepcionalidad. Después, en el mundo del vino, ¿qué está pasando? Esta no es una frase mía, es una frase de Dan Killing, que es uno de los grandes escritores y uno de los grandes, como llaman, gurús del mundo del vino. Esta es una foto maravillosa de la Ribeira Sacra, una zona de Galicia donde se desarrolla la viticultura heroica, básicamente por lo difícil que es producir el vino en esa zona. Y fijaos lo que dice Dan, ¿no? Dice, hace años que la gastronomía española es la mejor del mundo. Ahora son los viticultores, con su autenticidad, su pasión y su meticuloso trabajo artesanal, quienes están empezando a ocupar el primer plano. España es hoy uno de los países del vino más emocionantes del mundo, con un auténtico sentido del lugar, ¿no? ¿Cómo se ha transformado el mundo del vino? ¿Qué hemos pasado hace 30 o 40 años de un vino industrializado, homogéneo y sin identidad, ahora en la que es un auténtico festín, ¿no? En el que pequeñas zonas de producción están haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Donde los vinos cada vez se parecen menos los unos a los otros. En particular en unas zonas como Ribeira Sacra, ¿no? Que allí cada 100 metros el vino sabe de una manera distinta, ¿no? Pues hemos convertido eso, que en el pasado, ¿no? En Galicia hablamos del minifundismo, ¿no? Que por ejemplo lo he visto también en Perú, en el mundo de la patata, ¿no? Es decir, el minifundismo, como una pequeña producción se consideraba que era negativo en estos códigos del modelo económico predominante, ¿no? Desde los años 70, ¿no? El neoliberalismo, decir, oye, el tamaño pequeño es malo para la competitividad, entonces necesitamos crecer y hacer las cosas de forma más homogénea porque así vendemos mejor y más barato. Y sin embargo ahora, precisamente este monocultivo, estas pequeñas explotaciones, esta riqueza, esta variedad, esta diversidad, es lo que se convierte en lo competitivo, que es en este caso la gastronomía española. Después, reconocimientos de la gastronomía como patrimonio cultural. En España se está trabajando desde el Ministerio de Cultura, en colaboración con Turismo, precisamente en la activación de estos reconocimientos, ¿no? Existe en España incluso una ley sobre el patrimonio cultural y material que reconoce la gastronomía como una de las piezas esenciales que explican el patrimonio cultural y material de España. Se han desarrollado iniciativas relacionadas con los paisajes culturales, ¿no? Un plan nacional de paisaje cultural en España en el que todos estos paisajes relacionados con la humanización, a través de la alimentación, juegan también una pieza fundamental. Y después la sostenibilidad y responsabilidad, ¿no? Es decir, la gastronomía nos permite materializar esto que a veces es tan difuso como la sostenibilidad y la responsabilidad. Y os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Azurmendi, de Neko Hacha, el considerado el restaurante más sostenible del mundo. Un chico que nace en una cultura gastronómica como es la del País Vasco y ha elevado al primer nivel una fórmula de gastronomía sostenible, ¿no? De tal forma que una buena parte de lo que consumes en su restaurante se desarrolla o se produce en su entorno más cercano, incluso ha puesto en marcha su propia producción agroalimentaria. Otra iniciativa maravillosa de Lucía Freitas, una cocinera de Santiago de Compostela, la que conozco casi desde que era una niña, ¿no? Que ha hecho un proyecto maravilloso, que es la siguiente. No solamente es una gran cocinera, sino que ha hecho algo muy importante, que es un ejercicio de reconocimiento de las mujeres que hacen posible su cocina. Ella, como toda la gente que es emprendedora, ha tenido momentos malos, en el que el negocio no le iba bien. Y su negocio ha sobrevivido gracias a la sensibilidad, la empatía y la confianza de un montón de productoras artesanales que cuando no podía pagarles, le siguieron suministrando productos. Ella, que ahora tiene un gran éxito, ha sido 3 veces portada del País Semanal, sale continuamente en los medios, es una figura muy reconocida en España, pues ha querido devolverlo y ha creado este proyecto que se llama Amas da Terra, las mamás de la tierra, ¿no? En la que hace reconocer es precisamente que lo que muchas mujeres anónimas han hecho para que su cocina sea hoy mundialmente reconocida. De hecho, fue un momento muy emocionante en uno de los eventos gastronómicos más importantes de España, que es San Sebastián Gastronómica. En vez de subir una cocinera al escenario y explicar lo bien que cocina, la subió a todas, ¿no? Fue fascinante, ¿no? Yo veía gente emocionada en las butacas, emocionada por ese ejercicio de reconocimiento del papel que juegan estas pequeñas productoras en el éxito de una gran cocinera, con estrellas Michelin. Después, proyectos como Fogar do Santiso, ¿no? Que cuando nadie hablaba de economía circular se inventaron en torno a la autosuficiencia, su lógica era la autosuficiencia,
oye, para tener mejor el producto tengo que empezar a cultivar yo, tengo que empezar a producir mi propia carne de... Bueno, pues se convirtieron en una referencia mundial en el ámbito de la economía circular desde un pequeño pueblito de Galicia. Después, en Cataluña, atado a los orígenes, ¿no? Els Casals, ¿no? Un cocinero que precisamente ha hecho lo mismo, pero cerca de Barcelona, ¿no? en el que todas las piezas de este entramado que es Els Casals, pues tienen responsables de su familia. Es un proyecto familiar, ¿no? Y creo que es muy importante a la hora de explicar por dónde van los caminos de la nueva cocina española. Y después, ¿qué ha pasado? Que todo esto que estamos viendo se ha materializado en productos y experiencias de turismo gastronómico. ¿Cómo vamos de tiempo? Mal, ¿no? Me lo tenía. Yo os voy a reconocer una cosa. Siempre fracaso con el tiempo. Siempre. De hecho, me puse el contador, pero como me quito las gafas, no veo nada. Con lo cual, pierdo el hilo. Pero bueno, no veo que nadie haga ademán de salir, pero intentaré ir ágil para que no nos excedamos mucho del tiempo, ¿no? Esto va a ser rápido. Simplemente quería compartir con vosotros cómo esta nueva visión de la gastronomía también se ha materializado en una forma de expresar la gastronomía hacia los visitantes, ¿no? Y cómo se ponen en valor pues, determinados productos y tradiciones, ¿no? Para la gente que está. La ruta del pan de cea, ¿no? Que es un pan que se realiza desde el siglo XIII, que fue el primer pan protegido de Europa, y han desarrollado un conjunto de experiencias para que la gente entienda, disfrute y colabore en la elaboración de este pan. Es un pan que tiene una característica muy especial y es que dura durante mucho tiempo. Es un pan que, si lo cuidas, te puede durar casi 2 semanas, prácticamente fresco, ¿no? Por eso tiene 8 siglos casi. Fijaos lo que ha durado. Oleoturismo, ¿no? En la provincia de Jaén, el Museo de la Cultura del Olivo. Es un ejercicio fantástico, ¿no? De poner en valor las profesiones vinculadas al mundo del olivo. Las rutas del vino de España, 30 y tantas rutas en las que podemos descubrir, ¿no? Este maravilloso mundo fascinante, como decía Dan, de la variedad de las distintas formas de expresarse a través de la cultura enológica en España. La recuperación de patrimonio, ¿no? Que ha significado el enoturismo, ¿no? Este es un proyecto de gran nivel, ¿no? De Abadía Retuerta, en Valladolid, ¿no? En la Ribera del Duero, que es un antiguo monasterio, productor de vino que ha sido rehabilitado y se ha convertido en una de las grandes referencias en torno al enoturismo en España. Pero también proyectos más pequeñitos, como este Bodega de Descalzos Viejos, en Ronda, un pequeño pueblo de Andalucía, extraordinario, ¿no? En el que 2 arquitectos van de vacaciones, descubren este monasterio que estaba prácticamente derruido, deciden comprarlo, no saben muy bien por qué, ni para qué, y cuando ya lo tienen, dicen, bueno, vamos a rehabilitarlo, pero ¿qué hacemos con él? Y la pregunta, en ese momento está en la pregunta, oye, ¿a qué se dedicaba este monasterio? A producir vino. Y dice, pues es mala idea. Se asocian con una persona relacionada con el mundo del vino y crean un espacio maravilloso en torno al enoturismo en Ronda. Después, se están produciendo este tipo de eventos, ¿no? Eventos musicales en torno a los espacios vinculados a la cultura del vino, como este en Ribera Sacra, que ya por su edición número 18 este año. Después, iniciativas como la Agencia de Turismo de Cataluña, ¿no? Que puso en marcha un proyecto que se llama Bienvenidos al campo, ¿no? Bienvenidos al mundo de la agricultura. Y lo que hacen es experiencias en torno a la producción agroalimentaria, ¿no? Que nace originalmente en una iniciativa de Francia muy parecida y en la que se inspiran ellos para desarrollar este conjunto de experiencias basadas en el mundo de la agroalimentación. Después, la ruta del queso Idiazábal, ¿no? Todo el mundo del pastoreo. Además, hace 2 años la transhumancia ha sido declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, con lo cual, bueno, cómo a través de la cultura del queso, en este caso el queso Idiazábal, pues se construye una experiencia turística que hace que mucha gente vaya a ese lugar, no solamente para conocer el territorio, sino para entender la vida de los pastores. De hecho, hay una experiencia muy bonita que es pasar todo el día con un pastor por el campo, y es, por ejemplo, un producto que compran mucho las familias. Después, fincas como La Calabacera, que han pasado de ser un espacio de producción agroalimentaria a un espacio de experiencias en torno a la agroalimentación. No solamente vas a comprar, sino vas a disfrutar, a entender la gastronomía. Después, una iniciativa vinculada a UNESCO en Denia, en el Mediterráneo. Esta sí que es cocina mediterránea, que es Bancalet, que precisamente lo que trata de poner es en valor todo el territorio que alimenta una de las ciudades turísticas más importantes del Mediterráneo. El Valle Salado de Añana, que es paisaje cultural del País Vasco, en el que se demuestra la importancia que tuvo la producción de sal en el pasado.
el mercado de productores de Ordizia, que funciona desde el siglo XVI, de forma ininterrumpida. Lleva desde 1512 funcionando todos los miércoles, incluso en pandemia funcionó el mercado de Ordizia, solamente paró en las primeras semanas de la pandemia. Después otros mercados de caseríos de Hondarribia, es decir, cómo los pequeños productores han interpretado de que la relación directa con los clientes finales se convierte en una forma de explicarse y no hacerlo a través de las superficies comerciales. Otro proyecto de turismo alimentario en base a la producción de sidra en el norte de España, en Asturias. El mundo de la pesca, ¿no? Es decir, este concepto de turismo marinero y pescaturismo que se desarrolla prácticamente en toda la costa de España. Una iniciativa muy bonita, que es la experiencia con las mariscadoras, ¿no? Que esta es una experiencia fantástica, ¿no? En la que te explican no solamente cómo se cultivan los moluscos, porque sabéis que se cultivan, se plantan, igual que se planta en la agricultura, pero sobre todo explican cómo ha cambiado su vida en las últimas décadas, cómo de vivir en unas condiciones muy difíciles a lo largo de su colaboración con instituciones y con universidades ha mejorado sus condiciones de vida en los últimos años. Yo creo que esta es una pieza muy importante en torno a la responsabilidad. Y después, por último, también el papel que ha tenido España en el ámbito de la innovación, ¿no? Y del liderazgo mundial. Iniciativas como el Basque Culinary Center, como el Gastronomy Open Ecosystem, que mezclan arquitectura y gastronomía, ¿no? O iniciativas como la Fundación Aliza, que lo que han hecho es precisamente explicar a España no solamente a través de nuestros productos, sino a través del talento, ¿no? Es decir, no solamente nos explicamos ante el mundo por nuestras recetas, por nuestros productos, por nuestra forma de relación con ellas, sino también a través de generar conocimiento y compartirlo a nivel global. Y ya para terminar, porque esto es solamente porque me ha pedido Javier, ¿no? que lo destacara, ¿no? Porque cuando yo leo el libro, simplemente lo comparto con vosotros, ¿no? Que es la importancia que tienen las cocinas iberoamericanas, ¿no? en la cultura gastronómica de España. Ya lo he explicado en la parte, pero simplemente quería compartir con vosotros una publicación que, como os ha dicho, se puede descargar de forma gratuita en la página de la UCI, que es básicamente esta idea del viaje de sabores, ¿no? En este caso, la gastronomía iberoamericana entendida como la suma de las cocinas de la península ibérica, América Latina y el Caribe, pues eso, representa el mayor intercambio económico, social y cultural alimentario de la humanidad. Y también expresa el liderazgo gastronómico que tienen las ciudades iberoamericanas en estos momentos. Estamos hablando de algunas ciudades líderes a nivel mundial en el ámbito de la gastronomía. Y simplemente quería compartir con vosotros un mapa de pensamiento, ¿sí? Adelante, en la que se estructuran estos 10 principios. Básicamente, no me voy a dar mucho tiempo porque si está aquí Javier es que ya me he pasado mucho tiempo, pero simplemente quería compartirlo con vosotros y con vosotras, animaros a que lo descarguéis, porque es un ejercicio que se ha hecho en colaboración con representantes de veintitantas ciudades iberoamericanas, en lo que hemos tratado de buscar estos elementos en común que nos unen, en relación a que nos unen incluso en nuestras diferencias gastronómicas, pero los elementos que tienen que ver con nuestras cocinas. Así que nada, solamente quería, para terminar, porque estamos en un momento tan delicado, ¿no? Y os he dicho al principio que la gastronomía es un vehículo de paz, un vehículo de colaboración, de diálogo entre las personas. Bueno, pues quería terminar con estas dos imágenes que no tienen nada que ver con la gastronomía ni española ni iberoamericana, pero creo que nos representan, ¿no? El primero es una pintada real del muro en Jerusalén, que dice que nos recomienda que hagamos hummus y no muros entre nosotros. Y el segundo es un libro maravilloso en todos los sentidos, pero sobre todo en lo que significa, ¿no? Es un libro escrito a 4 manos entre un cocinero judío y un cocinero palestino, que lo que hicieron fue sentarse y encontrar las cosas que les unían, no las que les separaban. Creo que es un buen momento para que utilicemos la gastronomía para que los pueblos se entiendan, y creo que son dos buenos ejemplos de que la gastronomía, además de ser alimentación, además de ser gozo, también puede ser un vehículo extraordinario de colaboración. Muchas gracias.